Sí, buenos días, nuevamente, una nueva semana de clases de óptica y física moderna. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hola, Darío. Hoy día comenzamos una nueva unidad de óptica geométrica. Así que ahí, aquí estaríamos comenzando lo que es óptica de por sí, la parte del, la parte del curso que corresponde a su nombre. Ya habíamos hablado de rayos anteriormente, pero en este contexto vamos a usar la analogía del rayo un poco más literalmente. Como dice el nombre, es óptica geométrica, así que estamos usando el rayo en la dirección de propagación de la luz para representar la onda electromagnética propagándose derechamente en esa dirección y cargando su energía en el punto en el que se intersecta con la superficie. Claro, los rayos son la dirección de propagación de estos frentes de onda que contienen la energía o más bien, sí, contienen la energía, la cual describimos con el vector de Poynting, y el vector de Poynting nos indica la densidad de potencia en un frente de onda. Como habíamos visto antes, estos frentes de onda pueden ser frentes de ondas esféricos, frentes de ondas planas, y ahora podemos apreciar un poco, o más bien, podemos usar el hecho de que a grandes distancias, la curvatura de un frente de onda esférico no es lo suficientemente notoria como para diferenciarla de un frente de onda plana. A grandes distancias, un frente de onda plana y un frente de onda esférico, o más bien a grandes distancias, no, para decirlo, si el receptor está a una distancia varias veces o miles de veces mayor a la de la longitud de onda de la onda, un frente de onda esférico no se va a poder distinguir de un frente de onda plano. Y claro, esto nos permite aproximar aproximar ondas las cuales tienen su origen en una fuente esférica, como lo habíamos visto en ejercicios anteriores para calcular la intensidad y la potencia recibida a cierta distancia. Nosotros podemos usar esta aproximación aquí en óptica también. Como ya lo había mencionado, aquí tenemos un rayo luminoso, es una línea en el espacio que corresponde a la dirección de flujo de energía radiante en un medio isótropo. Propiedades son las mismas en todas las direcciones. Perfecto. Los rayos son perpendiculares a los frentes de onda. Eso ya lo teníamos claro. El frente de onda es precisamente donde están vibrando el campo eléctrico y magnético y se propagan en la dirección del vector de Poynting. Segundo, cada rayo es paralelo al vector de proporción, vector de Poynting, ya lo había mencionado. En un medio homogéneo serán líneas rectas, en uno inhomogéneo, en general no. Esto es importante porque, y lo vamos a ver más tarde, hay varios ejemplos con los cuales eh, podemos explicar ciertos efectos ópticos debido a, primero, eh, un efecto de óptica geométrica, que es la refracción, o más bien es un efecto propio un efecto propio de las ondas, es una propiedad de las ondas que se pueden reflectar, pero en términos ópticos, cuando tenemos medios no homogéneos, se pueden
crear fenómenos los cuales vamos a ver y explicar un poquito más tarde en esta clase. Y cuarto punto, en una onda esférica son líneas radiales desde la fuente. En una onda plana son líneas paralelas. Suena un poco más complicado, pero si es que se lo imaginan, si se imaginan la dirección, las múltiples direcciones de propagaciones como espinas alrededor de un punto en particular, o flechas saliendo de un punto en particular, sí. Esas múltiples direcciones de propagación serían estas líneas radiales. Y claro, si es que ustedes se imaginan una onda plana, todas las líneas paralelas serían las direcciones de propagación de esta onda. Ya habíamos visto en algunas clases anteriores el principio de Huygens, pero ahora el principio va a tomar una importancia un poco más grande. Leyendo desde aquí, el principio de Huygens es una construcción geométrica para usar el conocimiento de un frente de onda anterior para determinar la posición de un frente de onda nuevo en algún instante. En la construcción de Huygens, todos los puntos del mismo frente de onda determinados se toman como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias. Voy a detenerme aquí. Si bien aquí está descrito como todos los puntos en un frente de onda determinado se toman como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias, la justificación matemática, la teoría, es de que es un tanto al revés. Si es que juntamos, o más bien, si es que tenemos una línea, en este caso vertical, y un infinito número de fuentes de propagación de ondas, las cuales se propagan radialmente, todas las componentes las cuales no sean derechamente paralelas a la línea por sobre están estos propagadores se van a cancelar. Por lo tanto, matemáticamente lo que nos queda es un frente de onda que es paralelo a esta línea. Pero en un sentido físico nosotros podemos tomar el aspecto inverso. Si es que nosotros, por decirlo así, absorbemos o apagamos los propagadores, bueno, esta línea, parte de esta línea, o dejamos solamente un propagador de esta línea encendido, vamos a tener propagación radial. De la misma forma, esto se puede justificar para todo tipo de curvas, incluso frentes de ondas esféricos se pueden desglosar en otros, sí, se pueden desglosar en otros frentes de ondas. De hecho, también un poco por la misma razón que a grandes distancias desde un punto de propagación, los frentes de ondas van a ser indistinguibles de un frente de onda plano. Aquí también hay un aspecto importante. Esto puede que se sienta obvio, pero bueno, es algo que se tiene que postular porque uno no puede estar seguro de que esto es verdad hasta que uno lo comprueba matemáticamente y experimentalmente. En este caso, alguien se nos adelantó y es Fermat, afortunadamente. En 1657 propuso el principio de tiempo mínimo. Eso incluye la reflexión y la refracción.
La luz siempre va a tomar el camino que le tome menos tiempo. Eso es diferente del camino más corto, porque no, el camino más corto no puede que sea el camino que tome menos tiempo. Ergo, el problema de la braquistocrona. Eso es una palabra muy antigua y muy rara para esencialmente el camino que toma menos tiempo. Aunque esta palabra braquistocrona se refiere a una curva en particular. Eh, no se va a ver en el video de YouTube, pero se va a poder ver en esas miniaturas. Esencialmente hay una curva más o menos así, la cual es el camino que toma menos tiempo para que una partícula acelerada solamente por la fuerza de la gravedad llegue a un punto arbitrario eh, x2. Así que, claro, la curva empieza en una posición x1. La braquistocrona es el camino más corto. Bueno, no más corto, es el camino que toma menos tiempo porque el camino que une, el camino más corto que une estos dos puntos, la línea recta, no va a ser el más rápido. Si es que vemos esta primera parte de la braquistocrona, estamos aprovechando la gravedad como aceleración en esta parte más empinada para tener una velocidad mayor a medida de que se acerca al punto x2. Mientras que aquí solo aumenta el lineal, o sea, la aceleración es mucho menos si que simplemente dejamos que esta, así, que la bola simplemente, ¿cómo ah, se deslice o ruede hasta el punto final. Eso era más que nada un ejemplo para referirme a cómo es que el camino más corto no es siempre el que toma menos tiempo. En fin, la búsqueda de el camino que toma menos tiempo es el que lleva a, claro, demostrar la reflexión y la refracción. Demostrar de que la reflexión es el camino más corto no es, no es nada complicado. Voy a dejar de compartir un poco. Si tenemos un punto aquí y un punto aquí, el camino más corto, de menor dimensión, es precisamente la línea recta. Pero cuando estamos hablando de la luz se refleja. Entonces, para que la luz, la que está buscando el camino más corto, y estamos hablando de también que este es un medio con índice de refracción 1 y este con índice de refracción 2, la luz se va a querer reflejar, entonces lo hará de tal forma de llegar esencialmente al camino más corto, pero reflejado respecto a este punto y a este eje. Entonces, con esto uno se puede dar cuenta de la realidad matemática de que estos dos ángulos son iguales, ergo la ley de reflexión, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen la misma magnitud. Ahora, la ley de refracción es un poco diferente. Más bien, no un poco, bastante diferente. Y lo vamos a justificar. Consideremos un frente de onda plano de luz monocromática, eso es importante. Cuando hablamos de luz monocromática es
por decirlo en términos técnicos, una onda electromagnética, o sí, una onda electromagnética, la cual tiene una sola longitud de onda. O más bien, un conjunto de ondas electromagnéticas, las cuales todas comparten la, ah, la misma longitud de onda. Sí, eso sería lo correcto. Que incide sobre una superficie de separación entre dos medios transparentes diferentes. Muy importante es que sean transparentes y también que el medio sea homogéneo, o como lo habían, ¿cuál era la palabra aquí arriba? Sí. Isótropo. Porque si el medio no es isótropo, la luz no se va a refractar en línea recta. Pero vamos a ver cómo se curva la luz mediante refracción un poco más adelante. Pero ahora estamos trabajando ah, estamos trabajando en un medio isótropo. Bien. ¿Qué significa esto? Si bien, bueno, esto es un PDF, así que no puedo simplificar, no puedo andar introduciendo estos conceptos de uno a uno. Vamos a tratar de hacerlo en la pizarra. Bien. Tenemos nuestro rayo de luz, nuestra onda electromagnética. Este es un medio 1 con velocidad de propagación de la luz 1. Este es otro medio 2, con una velocidad de propagación 2. Ahora, ¿cómo caracterizamos, o más bien, cómo es que encontramos el tiempo que le toma a esta onda llegar desde este punto a este punto? Pues vamos a nombrar los puntos. En la diapositiva aquí está S, el origen, naturalmente, y este punto P. Bien, aquí tenemos una longitud que sería, claro, esta longitud sería la componente horizontal de OS. OS, o lo ponen aquí, pero exactamente no creo que importe. Vamos a llamar esto X, de la misma forma que lo hace la diapositiva. Esta longitud de aquí va a ser H. Entonces, OS sería la raíz cuadrada de X más, bueno, X cuadrado más H cuadrado. De la misma forma, podemos ponerle nombre a estas cantidades aquí. Aquí hay algo interesante que hace esta cosa. Usa este largo de aquí. Este largo de aquí lo llama A. Y entonces esta cantidad, bueno, si esta cantidad es A y esta cantidad es X, esto sería A menos X. Interesante. Y esta profundidad la llama P, por alguna razón. No me gusta esta convención, pero es lo que hay en el... Sí, es lo que hay.
Entonces, o P sería la raíz cuadrada de paréntesis a menos x al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, ¿de qué nos...? Bueno, para aquí vamos a necesitar las longitudes de esto. Pues bien, la velocidad es longitud dividida en tiempo. Entonces, bueno, claramente el tiempo que se va a tardar en viajar de aquí a aquí, este es este tiempo de aquí más que este tiempo de acá. Entonces, el tiempo sería tiempo 1 más tiempo 2. La velocidad 1 es claramente o S, o más bien S o si estamos siguiendo el sentido de propagación. O S dividida en tiempo 1 y el tiempo 2 sería o P dividido en T2. Entonces, el tiempo 1 sería simplemente OS dividido en la velocidad del medio 1 y el tiempo 2 sería OP dividido en la velocidad de propagación del medio 2. Vamos a reemplazar esto inmediatamente. Y etcétera. Bien. Ahora, hay algo que tenemos que encontrar, o más bien algo que tenemos que pensar. Tenemos que minimizar el tiempo. Y como que encontramos los mínimos de ciertas actividades, pues derivándolos. Aquí, así. Si es que lo pensamos un poco, estas cantidades x a menos x, si bien representan cantidades reales, no hay un límite para cuán grande o cuán pequeño puedan ser estas cantidades de forma de que no sean válidas. El principio de, o sea, la luz se va a propagar de esta manera, sin importar cuán pequeño sea x. Así que nosotros podemos derivar este tiempo respecto a x y vamos a poder encontrar entonces bueno, vamos a derivar respecto a x y la derivada la igualamos a 0 para encontrar el mínimo de esta expresión. Entonces, dt de x sería igual a 0. Esto sería la derivada en x de raíz de x cuadrado más h cuadrado dividido del 1 más la raíz de a menos x al cuadrado más b al cuadrado dividido en 2. Muy bien. No me gusta diferenciar raíces, pero será. Bien. Entonces, la derivada en x de raíz de x cuadrado más h cuadrado es lo mismo que a un medio. Esto sería esto, pero lo va así.
un medio por la misma expresión, ahora menos un medio por la derivada de lo que está dentro, 2x. La derivada de la otra parte, mismo, un medio, lo mismo, pero menos un medio, por esto sería 2a menos x por menos 1. Sería 2, sí, menos 2ax. A ver, si es que resuelvo el binomio, debería darme algo. Entonces, al cuadrado menos 2ax más x cuadrado. Ah, claro, claro. Entonces, si derivo por x, esto sería menos 2a más 2x. Sería menos 2a más x. 2x menos a. Sí, ahí sí. Más nada para estar seguros. Entonces tenemos esta maraña de términos. Eventualmente vamos a tener que hacer sentido de esto. Entonces hay que sumar estas cantidades. Entonces, así. Como esto es igual a 0, voy a escribir una al lado de la otra con el signo A, bueno, con el signo opuesto. Entonces, menos 2x. Y esto lo voy a escribir como, claro, se lo puedo dejar como x y este en vez de se me va. Menos x, raíz de x al cuadrado más h al cuadrado sería igual a, esto me da igual se me va con este 2, me quedaría x menos a sobre la raíz de a menos x al cuadrado más h al cuadrado. Y ahora sí. Entonces, tenemos x sobre x cuadrado más f cuadrado, ¿no? Sí. Tenemos x menos a, o a menos x. Vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados, y esto me quedaría x, y esto me quedaría a menos x. Sí, para que no haya confusiones. Entonces tenemos a menos x sobre a menos x al cuadrado más h al cuadrado. No, porque puse h si aquí es b. Pero igual, no cambió la matemática. Así, a menos x al cuadrado, en raíz, eso es la longitud de OP. Así que tenemos aquí x sobre
OS. Y aquí tenemos sobre OP. Cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Esto es el... Ah, sí. Se me olvidó la velocidad aquí. Velocidad 1, velocidad 2. Ahí sí. Entonces, esta cantidad de aquí es el seno del θ i dividido en la velocidad 1. Y aquí tenemos el opuesto dividido en la hipotenusa. Eso es el seno de θr. Te dan una sencilla o quizá no tan sencilla demostración. Ahora, probablemente esta no sea la forma en la que ustedes recuerdan la ley de Snell, pero no hay que hacer mucha matemática para encontrar esta forma, porque si es que recordamos bien, la velocidad de propagación de la luz en medio material es simplemente c sobre n. Y de la misma forma, sería velocidad 1, c sobre n1, y velocidad 2, c sobre n2. Entonces, tenemos el seno del ángulo incidente dividido en, así, lo que sería eso, pero al revés, sería c n1, y aquí sería n2 seno de θr dividido en c, como las dos cantidades están divididas en el mismo c, no importa, así que se va y me queda la conocida ley de Snell. ¿Alguien hasta ahora tiene dudas sobre la demostración? No, profe. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la diapositiva. Aquí tenemos una generalización para múltiples capas. Claro, mientras las capas sean paralelas, tenemos que el índice de reflexión por el primer ángulo sería igual a n2, seno de θ2, n3, seno de θ3, y así hasta esta cantidad. Continuando un poco en el dominio más cualitativo, tenemos dos formas de entender la reflexión. Una es especular y otra es difusa. Cuando sí. Y claro, es la diferencia entre... Así, es la diferencia entre un espejo y una superficie blanca. Porque si bien ambas superficies son capaces de reflejar la mayoría de la luz que refleja, bueno, que indice sobre ella, la superficie blanca no es capaz de formar una imagen con la luz que llega sobre ella. Mientras que una superficie eh, lisa, o sea, microscópicamente lisa, puede reflejar de forma tal de que puede generar una imagen. Un curioso caso de ambas simultáneamente es de hecho mi pizarra. Si es que yo corro
esta luz un poco para acá, se puede más o menos formar una imagen de el bulbo de luz que me está iluminando. Claro, en esta posición es molesto, pero con el fin con el fin didáctico de que se puede formar más o menos la imagen de el bulbo que está. Mientras que por este lado, la superficie no es lo suficientemente lisa, sino que es blanca. Si es que yo disperso lo suficiente la luz no, no está lo suficientemente ordenada, ni esto no es lo suficientemente pulido ni brillante para formar una imagen. No refleja la luz que incide sobre esta. Por lo tanto, sirve como una superficie blanca sobre la cual puedo escribir algo y bueno, se va a entender más o menos como si fuera en papel. Mm. Y aquí hay una de las cosas más entretenidas que se puede hacer con la refracción, que es la ilusión del lápiz quebrado. Si es que uno sumerge el lápiz, bueno, si uno sumerge parcialmente un lápiz en un vaso de agua, lo que sucede bajo la ley de reflexión es si es que nosotros seguimos un rayo de luz que se refleja sobre la punta, sobre el extremo de este lápiz, y trazamos, así, y trazamos la dirección. Claro, más bien, si es que seguimos dos rayos de luces los cuales se reflejan desde la punta de este lápiz que está sumergida, y vamos desde el medio acuoso, el agua, hacia eh, el ojo que está aquí. Nosotros podemos ver cómo es que se desvía, cómo es que se desvían los fotones. Pero la imagen percibida, ese es el tema, la imagen percibida, o más bien como nosotros percibimos la direccionalidad de la imagen, es derechamente en la dirección de propagación que nosotros recibimos en el ojo. Así que nosotros no podemos percibir directamente desde el agua hasta lo que se, hasta la retina, sino de que la dirección de propagación que parte desde el agua hacia nuestras retinas forman una imagen en donde estos dos rayos convergen. Si es que uno lo sigue para atrás con la dirección con la que salieron desde el agua, uno encuentra otro punto con el cual nosotros podemos dibujar el resto del lápiz y con eso obtener la imagen que se percibe aquí. De una manera diferente es esta cosa que ahora que veo la imagen hace sentido, de que los peces en un río están bastante más profundos de lo que uno los puede ver a primera vista. Si es que uno sigue dos rayos los cuales eh, van a estos dos extremos del ojo, uno puede ver dónde convergen los rayos retroactivamente en la imagen. Entonces, nuevamente, seguimos que estos rayos se refractan hacia el ojo y luego los rayos que salen del agua, estos dos de aquí, los convergemos retroactivamente
hasta un nuevo punto de convergencia, que es donde se forma la imagen que se ve en el ojo. Por lo tanto, bueno, y con esto nosotros podemos ver que la imagen que se forma, la imagen que reciben nuestros ojos, tiene una profundidad aparente bastante distinta que la profundidad real a la que está el pez. Aquí hay un ejemplo derechamente matemático probando este fenómeno. Claramente siguiendo la ley de Snell, pero en inversa, el rayo que estamos siguiendo es el que se refleja desde el pez hacia el ojo. Entonces nuestro medio incidente es el agua, nuestro medio refractado es el aire. Si seguimos este rayo, se va a... Sí, el ángulo refractado va a ser mayor que el ángulo incidente. Ay, disculpen. Y nosotros podemos caracterizar el seno de este ángulo por la profundidad real del pez respecto a, bueno, la profundidad real del pez a, bueno, podemos caracterizar el seno de este ángulo como la distancia b, que es desde este punto que está por sobre el pez en la superficie, al punto de origen donde incide el rayo que nace, que no nace, que se refleja desde el pez, y la profundidad I, porque necesitamos la hipotenusa y para eso necesitamos dos lados de un triángulo rectángulo. Lo mismo podemos hacerlo con teta t, pero en este caso tenemos que proyectar tenemos que proyectar el rayo refractado hacia un punto nuevo. Si lo, claro, si es que se proyecta retroactivamente hacia dentro del agua, vamos a tener I'. Y la distancia A hasta I' sería nuestra profundidad aparente. Bueno, y claro, con esto podemos hacer algo de matemática. NI igual a NT, el AB se va, se despeja esto y con nosotros podemos tener la profundidad aparente solamente conociendo la profundidad real y y los índices de refracción del medio. Ahora, antes de seguir con esto, quiero buscar uh, un video que recuerdo haber visto hace algo de tiempo. No he visto que se discuta mucho a nivel universitario, pero a ver, one, yeah. En esta demostración hay un láser monocromático, por supuesto, es una propiedad de los láseres. Y este láser está incidiendo en un tanque de agua, el cual tiene disuelto azúcar dentro de sí. El tema es de que eh, el azúcar disuelto en el agua no se va a distribuir homogéneamente en el agua. El agua disuelta en azúcar es considerablemente más densa en el fondo que en la superficie. Y esta disolución no es, o sea, no hay definido, sino que gradualmente
la concentración de azúcar va disminuyendo si es que uno va desde el fondo del estanque hasta la cima del estanque. Lo cual, si es que lo empezamos a pensar en franjas diferenciales así, si es que lo pensamos un poco, podemos pensar de que si es que tomamos una altura diferencial y hacemos zoom en un espacio, la ley de Snell se aplica en cada pequeño instante de estas diferentes alturas y el índice de refracción, por supuesto, se va a volver mayor a medida de que vamos al fondo, pero va variando continuamente, lo cual genera este efecto en el cual la luz, por decirlo así, se curva y se refleja, bueno, se refleja, bueno, hay una reflexión total interna, que eso es algo que también vamos a volver a visitar nuevamente. Entonces, ¿para qué mostrar esto? Principalmente para tener un ejemplo controlado de cómo la luz se refracta en un medio no homogéneo. Se puede, bueno, esencialmente toma arcos largos, los cuales uno puede considerar a la hora de estos otros efectos, como primero el hecho de que nosotros podemos derechamente ver el sol, incluso cuando geométricamente debería ser imposible. Bueno, la atmósfera es un medio no homogéneo, pero si es que lo tratásemos como un medio homogéneo, aquí hay si no me equivoco, en este libro sí, hay una ilustración no muy a escala, pero por ahora es lo suficiente explicativa. Nosotros sobre la superficie de la Tierra estamos sobre una superficie curva y el horizonte es el plano horizontal paralelo al suelo, el cual es tangente a la superficie de la Tierra, a la superficie de esta Tierra esférica. Entonces, este plano, el horizonte, determina también lo que nosotros podemos ver. Mientras, así, nosotros podemos ver cualquier cosa que esté por encima del horizonte, más allá bueno, más abajo que el horizonte, geométricamente nos es imposible ver. Claro, podemos extender esto un poco con la altura, naturalmente, si es que tenemos nuestro observador un poco por encima, no va a estar limitado derechamente por el horizonte, sino que va a estar limitado por una especie de cono de visión. Pero más allá de eso, el Sol, si es que nosotros seguimos nuestra línea de visión retroactivamente pasando el medio de la atmósfera hacia el vacío, el Sol bueno, el Sol debería ser imposible de ver, uh, curiosamente, alrededor de donde está la palabra Sol. Si es que el Sol estuviese un poquito más abajo, si es que el aire y el vacío del espacio estuvieran en el mismo medio, sería imposible ver el Sol. Pero, dado de que la atmósfera tiene un índice de refracción muy similar, pero diferente,
al del vacío es lo suficiente como para provocar refracción del Sol. Entonces rayos, los cuales provienen del Sol, pero más abajito, son capaces de refractarse de forma tal de que nosotros las podemos ver incluso cuando el Sol está por debajo del horizonte. Entonces, cuando nosotros vemos el Sol en el atardecer, el Sol no está ahí, sino de que está más abajo. Siempre está un poco más abajo, de hecho. O sea, no siempre. Mientras más cerca del horizonte esté, mientras más cerca del horizonte esté, eh, más abajo va a estar. O sea, más bien, más diferencia en el ángulo, así. ¿Cómo se hace? Así. Más diferencia en el tamaño angular eh, respecto a las posiciones en el cielo. Así, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, las imágenes que están un poco feas, por decirlo así, si es que le hago zoom aquí, no, no va a hacer mucho sentido, además de que esta imagen está en francés. Profe, ¿Sí? no está mostrando el power. Ah, Se ve lo de YouTube nomás. sí, se me olvidó. En fin, ahí está. Entonces, repitiendo un poco, tenemos la Tierra aquí, tenemos la atmósfera, y aquí en blanco es el vacío. ¿Sí? Aquí en donde converge la Tierra y este rayo morado, es donde hipotéticamente estaríamos nosotros. Ahora, las imágenes que vemos, como los vimos en las diapositivas anteriores, se forman cuando retroactivamente seguimos el rayo que llega de nuestros ojos hacia, eh, así, más allá de donde es, así. Una nota más que nada eh, más que nada para poder usar esta palabra que la necesito. La línea que separa dos medios transparentes en el momento de la refracción se llama interfaz. Entonces, si es que seguimos retroactivamente el rayo de luz que se refracta más allá de la interfaz entre el vacío y la atmósfera, llegaríamos a la posición aparente del Sol. Pero gracias a la refracción de la atmósfera, la posición real del Sol, o más bien si es que seguimos un rayo que proviene del Sol, podemos ver cómo es que se refracta hacia nuestra posición. Entonces, a la hora del atardecer, nosotros podemos ver que el Sol todavía está por encima de nuestro horizonte, pero en realidad el Sol está varios grados, o sea, hablando de posición angular, más abajo. Ahora, algo que decía antes es que eh, cuando el Sol está por encima de nosotros, dado de que eh, el rayo está incidiendo eh, perpendicular a nosotros, o perpendicular a la interfaz, este no se refleja. Entonces, el Sol a mediodía en los trópicos, en los solsticios, el Sol está derechamente, geométricamente hablando, encima de quien esté en esa posición en particular. Ahora, si es que uno se desvía de estas posiciones, claramente va a haber un ángulo entre la posición real del Sol y la posición aparente del Sol.
Y claro, a medida de que el sol va cayendo hacia el horizonte, esta diferencia entre posición aparente y posición real aumenta. Entonces. Volviendo a la otra parte, los espejismos también son un efecto los cuales se producen por medios no homogéneos, en los cuales la luz se refracta y produce estas ilusiones. Esencialmente, en superficies las cuales no serían típicamente reflectantes, podemos ver de que podemos ver de que el camión se refleja en el pavimento aquí y el transbordador espacial se está reflejando parcialmente sobre la arena. La explicación que hay aquí es que las capas cercanas al suelo están más calientes y son menos densas que las superiores. Bueno, si es que tenemos superficies las cuales se calientan muy rápido, como lo es el asfalto, dado que es negro, y por supuesto las superficies negras absorben una mayor cantidad de la luz. Son menos densas. Entonces, un rayo de luz que proceda objeto elevado, o sea, supongo que se refiere a que proceda de un objeto elevado y que se dirige hacia el suelo. Ah, claro, ya, creo que ya lo tengo. Entonces, un fotón, un haz de luz, el cual es reflejado de la superficie, pero se supone que va reflejado hacia el suelo, podría derechamente no impactar el suelo debido a que va a ser interfaz entre un medio entre un medio menos denso hacia un medio más denso. O más bien, dado que es una curva, tendría que ser desde menos denso a, no, desde más denso hacia menos denso y luego desde menos denso a más denso. Entonces, si es que seguimos la imagen aquí, tenemos el fotón que se refleja desde una parte elevada, por decirlo así, sí. Si es que tratamos de usar estos ejemplos que tenemos aquí, si es que seguimos si es que seguimos un rayo de luz, el cual se refleja del radiador de este camión. Claro, nosotros podemos ver el radiador, así que hay un rayo el cual llega recto hacia nosotros. Pero un rayo el cual, de tener un medio homogéneo, se reflejaría derechamente hacia el suelo. Lo que le sucede es de que toma una ruta curva y llega con una dirección diferente. Y como podemos ver en esta gráfica, si es que nosotros seguimos retroactivamente la dirección de propagación hacia otro lado, nosotros podemos ver de que la imagen se forma invertida, más allá del suelo. Entonces, por eso tenemos una reflexión invertida en el suelo, porque esa es la imagen que se forma siguiendo estos rayos de luz que se curvan en un espejismo. Igualmente, esto puede suceder al revés. Si el aire, en zonas muy frías, el el aire está más frío abajo que arriba.
Entonces, simplemente la luz se curva de otra manera, en la cual un rayo, el cual se supone que se reflejaría más allá, o sea, que se reflejaría hacia el cielo, el medio más denso, o más, sí, el medio menos denso, lo curva hacia abajo el rayo, dándole una dirección la cual, si es que la seguimos retroactivamente, va a tener, bueno, esto está bastante más exagerado para el ejemplo que se tiene aquí, pero esencialmente es eso. Si es que lo seguimos retroactivamente, la dirección de propagación, vamos a tener una imagen inversa por sobre la real, que es eso lo que sucede en lo que se llama el espejismo superior. Ya son las 11:01. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver la reflexión total interna. Que, bueno, es parte de lo que habíamos visto en el video, pero este es un fenómeno el cual podemos trabajar con la ley de Snell. Ahora voy a pausar la grabación y voy a atender sus preguntas.